Mucho antes de que los videojuegos fuesen AAA, antes de que jugar videojuegos solo fuese cosa de frikis, antes de que un juego te costase 80 euros, fuiste a la tienda de videojuegos local de confianza con tu madre y algo en uno de sus estantes llamó poderosamente tu volátil atención de niño de 7 años. ¡Eso sí que es otra onda! No sabes si fue la carátula, el título o que era para mayores de 18 años, pero solo con verlo sabías que debías tenerlo. Que el día mentiste a tu madre como un cerdo diciendo que era hasta 18 años, no para mayores de esa edad. Llegaste a tu casa mientras no dejabas de mirar los dibujitos de la parte de atrás. Este amuleto forjaron los dioses antiguos. Sacaste el disco, encendiste la consola y fuiste testigo del nacimiento de toda una leyenda. Disparar a peatones, desatar el caos por toda la ciudad, matar a todo el mundo, robar coches, motos, atropellar de nuevo a todo el mundo. Tu primera noche con una cariñosa en un callejón mientras veías cómo el coche no paraba de moverse de arriba a abajo, sin saber muy bien qué pasaba, y cómo luego atropellabas a esa misma zorrita para quitarle todo el dinero que te había costado. Éramos unos críos, pero sabíamos perfectamente que lo que estábamos haciendo era algo prohibido, y eso lo hacía mucho más emocionante. ¿Cómo te preparabas a un lado tu hojita con todos los trucos escritos a mano para meterlos uno a uno? ¡Huele a historia! Vida infinita, armas, dinero y, cómo no, el truco del tanque. Arrasar toda la ciudad de los santos sembrando el caos a base de misiles. ¡Muere, muere, muere! Pero ahora podrás hacerlo en Hit, el nuevo juego de World of Tanks que ya he probado y que también podrás jugar usando el link de la descripción, logueándote y jugando gratis. Gratis. Juega 5 contra 5 o en batallas de 10 contra 10 y baléalos a todos junto a tu equipo como si te fuese la vida en ello. Velocidad, estrategia, frenesí y el relajante sonido del cañón de tu tanque bombardeando y rugiendo sobre los gritos de agonía de tus enemigos siendo aplastados por toneladas de puro acero humeante. Juega ya. Elige una de las 3 clases: asaltante, tirador o defensor, y detónatelos a todos sin descanso con tu tanque una y otra vez en un gameplay frenético donde la velocidad y la estrategia lo son todo para determinar quién se detona a quién primero. Juega ya gratis a World of Tanks Hit a través del link de la descripción o prepárate para ser detonado. Gracias. GTA San Andreas nos ha visto crecer a mí, a tu prima y a todos nosotros. Para colmo, luego sacaron la mierda de trilogía remaster con gráficos abizcochados de... ¿Qué es esto? Joder, Rockstar, ¿en qué estabais pensando cuando lo hiciste? ¿Por qué tienes que arruinar las cosas que yo quiero? Así que si GTA San Andreas fue tu infancia y el juego que te educó, dale a like y suscríbete para recoger a otra señorita de compañía junto con la que ver en tu coche estas 100 detalles alucinantes, digo 100 curiosidades descacharantes de GTA. Sácate las weas. LOL X de Lolo, LOL X de comedme los huevos. Está claro que GTA San Andreas no es un videojuego para niños. Esto no es un juego, nada es un juego. Pero es que lo corrobora desde el segundo 1, cuando CJ llega al aeropuerto. Y no hablo de la mujer sin texturas que lo ayuda con la maleta o el logo de Rockstar, que llevan la misma, sino de Hwang Air, la aerolínea con la que viaja CJ hasta Los Santos, y cuyo logo está sobre la recepción, un puño cerrado. Hwang Air viene de Wanker, que significa vaquero. Por eso el puño del logo de esta aerolínea está en posición de sacudirse el ganso. Cuando aterriza en Los Santos, en el cartel de llegadas del aeropuerto, vemos al fondo varias ciudades mencionadas. Liberty City, donde transcurren GTA 3 o GTA 4, una ciudad inspirada en Nueva York; Vice City, basada en Miami, donde tiene lugar Vice City o donde tendrá lugar GTA 6; Carcer City, donde tiene lugar el mítico videojuego de Rockstar Manhunt; Leith, un guiño a donde están las oficinas de Rockstar North en Edimburgo y quienes crearon esta entrega; y por último, el vuelo Johnson, una referencia a CJ, cuyo nombre completo es Carl Johnson. Y junto al nombre de cada una de estas ciudades, las siglas de GT, Grand Theft Auto, VC, Vice City, Manhunt, MH y JF significa Just for Jiggles, una broma interna del equipo. CJ coge un taxi, pero lo detienen porque Tenpenny y los demás oficiales corruptos de la unidad Crash, dedicada a combatir a las bandas criminales que azotan Los Santos, cogen a CJ y lo arrestan por ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón?
pero tienes razón. Y también para culparle por el asesinato de otro poli al que ellos mismos mataron hace 10 minutos, Ralph Pendlebury, un policía honesto que trató de delatarles. Tenpenny está basado en Alonzo Harris, de la película Training Day, que también era un poli corrupto en la misma. Y su actor de voz no es otro que el jodido Samuel L. Jackson. Incriminan a CJ porque llevaba años sin ir a Los Santos. Ha regresado para acudir al funeral de su madre, Beverly. Tiene antecedentes y relación con las bandas, por lo que no puede defenderse. ¿Es porque soy negro? Así que le quitan todo su dinero y planean usarlo y controlarlo. Y para colmo lo dejan tirado en pleno territorio de los Balas. Oh, shit. Here we go again. Cuando CJ regresa a su casa, en el suelo vemos la mejor consola de la historia, la CJD, la CJD 500. Su nombre es una clara referencia al prota de este juego. El diseño, una parodia de la consola de Sega Mega Drive, y el mando recuerda al de la primera PlayStation. Los botones son una abreviación de CJ y MD, Map2. A lo lejos en la cocina hay una caja de Coco Pops, una parodia de los cereales de Kellogg's para niños. Aunque la versión adulta de San Andreas es de nuevo una mano jalando el ganso del cuello. Eso es lo que intentaba decirnos. ¡Las pajas! ¡Eso es! Big Smoke, el maldito gordo traidor, deja el bate sobre la mesa, ver a CJ, justo encima de la foto de su madre, Beverly, insinuando simbólicamente que Big Smoke también tuvo que ver en la muerte de su mamá y que está colaborando con la unidad Crash de Tenpenny, planeando traicionar a su amigo. Malnacido. ¿Y qué cojones hace Big Smoke aquí? Seguramente escondiéndose o esperando a que llegase Sweet, el hermano mayor de CJ, y reventarlo con el bate hasta matarlo. En el funeral de la madre de CJ, cuando llegan los Balas, se puede ver cómo Ryder y él se ponen a cubierto de un salto, y Big Smoke y Sweet son los únicos que llevan armas. El nombre de Big Smoke es un apodo y una referencia a que es adicto a la droga. Bueno, y a la comida, ¿verdad, gordito? I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra. Ryder se inspira en el rapero Eazy-E y Sweet en Ice Cube. E irónicamente, Ice Cube se llevaba muy mal con Eazy-E al comienzo y luego se hicieron amigos, al contrario de lo que sucede con Ryder y Sweet en el juego. Aunque lo de llamarle Sweet es irónico porque siempre anda amargado. Hay una señal de un paso a nivel en el desierto que no tiene ningún sentido y parece sacada de Matrix, porque por delante al acercarnos tiene forma circular, sí, pero si pasamos junto a su lado y la miramos por detrás, es un puto cuadrado. ¿Qué cojones es esto? Se puede dar el excepcional caso de que si disparamos a una granada en pleno vuelo, la bala en vez de detonarla, puede cambiar el rumbo de la granada y empujarla hacia otra dirección, y hasta si lo timeamos y lo hacemos perfecto, podemos batear una puta granada y devolverla si acertamos con el bate. Y sí, las cintas transportadoras de las fábricas funcionan porque nos echan para atrás si corremos sobre ellas. Los NPCs que llevan patines son rápidos de cojones, pero el juego detecta cuando uno de estos personajes va por la arena, ralentizándolos en las playas y volviéndolos mucho más lentos y ridículos sobre esta superficie. Llegada a cierta hora de la noche, muchos negocios y locales de San Andreas echan el cierre, y los escaparates son cubiertos por las rejas metálicas hasta que amanece, abriendo los negocios de nuevo al público por la mañana. Si a un NPC, por lo que sea, le cae una farola en toda la cabeza, el daño del golpe lo puede llegar a matar. El precio del merchandising de la ropa de rapero que compremos cambiará dependiendo de la popularidad de estos. Por ejemplo, cuando OG Locke es más popular en la trama del juego, su ropa es más cara que la de Mad Dog, pero cuando cambian las tornas y ayudamos a Mad Dog a recuperar su carrera, se vuelve más popular y su ropa será $100 más cara que la de OG Locke. Además, la comida es mucho más cara en los restaurantes de las Venturas que en el resto de áreas del juego, porque esta es la zona que más visitan los turistas, al igual que sucede con Las Vegas, aunque originalmente esta zona se iba a llamar Las Venturas. Las misiones que hacemos para Crash y la cuadrilla de Tenpenny son las únicas que no nos dan nunca dinero, porque nos están chantajeando y extorsionando desde el inicio, amenazándonos con meternos en la cárcel por un crimen que no hemos cometido si no cooperamos con ellos. ¡Hijos de puta! ¡Pájaros! Si fracasamos en una misión en la que teníamos que conducir durante un largo rato, el juego te ofrecerá la opción de saltarte el viaje de la misión durante el segundo intento.
Esto mucha gente nunca lo llega a descubrir porque normalmente si fallas una misión lo que hacemos todos es cargar partida y ya está. Por eso nunca llegamos a ver esto. Si llevamos un auto deportivo de lujo de los caros, los NPCs se dejarán el cuello al girarse para vernos pasar y así admirar la belleza de nuestro carro, aunque afecta mucho más a las féminas que a los hombres NPC, ya que influye directamente en la estadística del sex appeal de CJ y atraeremos a más cariñosas por llevar un coche bonito. Cuando algunos policías te arrestan, dicen el nombre de CJ, porque ya le conocen. Si juegas al baloncesto y pulsas la tecla de mayúsculas, CJ hará varios trucos con el balón, en plan puto amo, porque es negro y va en su ADN. Si nos quedamos con CJ parados en cualquier calle o en una autopista, tarde o temprano tendrá lugar un accidente de tráfico o algún choque espectacular de vehículos. A veces hasta pueden explotar coches de forma aleatoria. Estos accidentes pueden ser causados por conductores impacientes que quieren adelantarnos porque o no nos movemos o vamos muy lento, o hasta conductores que asustados por nuestros disparos se saltan el semáforo para huir y acaban atropellando a alguien o provocando más accidentes. Los ciudadanos también pueden empezar peleas entre ellos y revueltas, acabando a golpes. También pueden darse accidentes aéreos, aunque es más raro. Ocurren sobre todo en la zona de Angel Pine, Red County, el Monte Chiliad, Vinewood, zonas donde el terreno es mucho más irregular y a veces los aviones chocan entre sí provocando estos desastres. Si vamos a cualquiera de los 3 casinos de las Venturas y nos endeudamos, apostando y dándole al gambling como si no hubiese un mañana, si nos quedamos por la zona, comenzaremos a recibir misteriosas llamadas de un desconocido. Carl Johnson, you owe me money and I would consider it polite if you paid it back. Understand? I'm a patient man, Mr. Johnson, but I'm also a businessman, understand? Amenazándonos con que devolvamos el dinero o enviará tandas de asesinos que vendrán a tratar de matarnos, hasta que no devolvamos toda la pasta. Por eso cuando matamos a los asesinos que vienen a por CJ, sueltan tanto dinero para que lo cojamos y recuperemos todo el dinero que debemos. En cualquier otro casino, si juegas al videopóker, comprobarás que el artwork de las cartas es de distintos personajes de GTA 3 y Vice City, como Asuka Kassen, Misty, Ray Machowski, Sonny Forelli o la mítica chica de la portada de Vice City. Si nos detenemos durante unos minutos y nos quedamos con CJ quietos, este se puede poner a cantar o a tararear canciones que ha escuchado en la radio. Move your body, move your body. Roller coaster. Los empleados del Clacking Bell llevan camisetas que por detrás rezan "saborea la polla". En las tiendas hay diversos productos para hacer el delicioso, carteles que aluden al sabor de la chele, o incluso algunos NPCs haciendo cosas muy sospechosas al fondo. ¿Qué cojones estoy viendo? Hasta el mapa tiene la forma de una mujer con la boca abierta haciendo una mamá. Y Big Smoke es un hijo de perra traidor y una rata, ya lo sabemos. Pero el juego entero está lleno de pistas que adelantan su traición, que no viste. I'm blind. No Sí, de comienzo se esconde en casa de CJ y finge que estaba protegiendo la casa de su amigo, ¿vale? Pero en realidad solo esperaba que los balas matasen a Sweet en el funeral de su propia madre. O él mismo acabaría con el trabajo cuando este llegase con el bate. No solo tira el bate sobre la foto de su madre, sino que la rompe y no pide ni perdón por ello. Cuando escapan de los balas en el funeral, los balas solo disparan todo el rato a CJ y a Sweet, pues es a quienes quieren matar, pero ninguna bala va dirigida ni a Ryder ni a Smoke. En Drive-Thru, Big Smoke en ningún momento dispara a los balas, simplemente está ahí en el coche para no delatar su tapadera, con la excusa que no puede comer y disparar al mismo tiempo. De hecho, el pedido que hacía en el Clacking Bell era tan largo para dar tiempo a los balas. Incluso antes de salir de casa, Sweet se encara con Big Smoke y este cambia de tema radicalmente. What you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Incluso al comienzo de esa misma misión nos dan otra pista importante. Moms get killed. We gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for Sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green Saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half of Santos you talking about. Yeah, you right. My bad. Hey, bruh. They had sprayed the house.
I ain't seen shit. Es un canteo que Ryder se iba a ir de la lengua justo aquí y Big Smoke le corta rápido. Incluso cuando en el coche CJ y Sweet se ponen íntimos y sentimentales hablando de su madre, Big Smoke los corta como si nada, como si no quisiese que hablasen del tema. Sorry, bro. You know I gotta know about mom. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Otra pista gigantesca es que Smoke ya no vive en Grove Street, en su barrio, toda la vida, sino que se ha mudado, según él dice, con el dinero de su tía. No lo sé, Rick, parece falso. A una nueva casa que está en pleno territorio de los balas. ¿Casualidad? De hecho, cada vez que visitamos a Smoke o vamos a verle en el juego, casi siempre CJ se cruza con Tenpenny, su secuace, pues la mudanza de Big Smoke no fue gracias a su tía, sino a sus traiciones y tratos con la oficina corrupta de Crash. En la misión de Home Invasion, si hacemos demasiado ruido y despertamos al viejito de la casa, al salir veremos que Ryder ya no está, demostrando que es una puta rata también a la que no le importa dejar a sus amigos atrás. Es un adicto y un junkie que llena su jardín de agujeros con tal de encontrar la droga que le enterró y solo le importa eso. La mayor pista que vincula a Ryder con Smoke, delatando que ambos son ratas, es en la misión de reuniendo a la familia, porque cuando llegamos al hotel, la policía nos embosca y CJ no duda ni un segundo en bajar del coche e ir a por su hermano. Son solo Ryder y Smoke los que se piran en el coche y nos dejan tirados una vez más, y al final de esta misma misión reaparecen casualmente para recogernos. Hay un cartel de una película en el cine de Angel Pine llamada Algunas buenas gallinas, y que aparece a modo de novela en algunos pisos francos del juego, pero es solo una parodia del título de la peli de Algunos hombres buenos de 1992, protagonizada por Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore. En el cementerio de los sepulcros, en la parte trasera, hay un mausoleo enorme llamado la cripta de Spike, un homenaje a la mítica serie de Buffy cazavampiros y al personaje de Spike, que aparecía a partir de la segunda temporada de la serie, y que vivía en una de las criptas del cementerio. Por eso aquí abajo está la tele, el sofá y la tumba con la pizza abierta, como en la serie. Si regresamos a este cementerio a partir de las 8 de la noche, aparecerá un misterioso graffiti de los Families, que reza Families for Life, y que desaparecerá después de las 6 de la mañana sin dejar ningún rastro. En otro cine de los santos veremos carteles de The Fish Charger, la última entrega de la saga de Evacuator, y cuyo personaje principal en este póster se parece mucho a CJ, que porta una minigun en referencia a Terminator 2, Juicio Final. En San Fierro hay un gimnasio de artes marciales llamado Cobra, una parodia del dojo de Cobra Kai, el gimnasio rival del Miyagi-Do en la saga de pelis de Karate Kid. Cerca de los muelles de San Fierro, si buceamos con CJ, bajo el agua hay una enorme grieta que divide todo el suelo marino. Esto es la enorme falla marina ocasionada por los dos grandes terremotos que tuvieron lugar en Los Santos, uno en el año 88 que destruyó el distrito de Doherty en San Fierro y otro en 1992 que causó el cierre de muchos puentes en la ciudad. La falla en sí es una referencia a la falla de San Andrés, que existe en la vida real en California y que en inglés se llama San Andreas Fault, así como el símbolo Nazca que hay en Flint, al oeste de la granja, en un lateral de la montaña, en referencia a las misteriosas líneas de Nazca que hay en el desierto de Perú. Otro cartel que referencia a una peli es The Last of the Mullets, una parodia de la peli del último mohicano, protagonizada por Daniel Day-Lewis. Otra peli que ponen en el cine de Hasbury es The Wizard of Oz, el mago de culo, en vez de el mago de Oz. ¡Qué tonto! Porque el humor de Rockstar siempre ha estado rotísimo. Si CJ está demasiado gordo, no podremos hacer algunas misiones hasta que perdamos algo de peso. Truth! How are you? In better shape than you, fat ass. Hey, you watching me? I need your help with something special. Come back here when you've lost some weight, fatso. Hey man, what the... Dang! I ain't that chubby. No soy gordo, soy de huesos grandes. Cuando huimos de la policía en el coche, mientras nos buscan y persiguen, oiremos cómo la patrulla que nos está siguiendo describe nuestro vehículo al resto de policías por radio. Hay una curiosa estatua en San Fierro de un bateador o de alguien con un bate, que en realidad representa a Sam Hauser, el fundador original de Rockstar Games, la leyenda gracias a la que debemos que exista GTA 6 y cada GTA que hemos jugado alguna vez. Si nos bajamos en plena autopista frente a los diversos carteles que hay, si nos ponemos justo debajo y apuntamos, veremos que los textos de las indicaciones a otras localizaciones y ciudades del mapa están separados del ítem, del cartel.
van aparte y flotan por encima. Esto ayudó a Rockstar a ahorrar tiempo y recursos reutilizando el mismo cartel verde todo el rato y poniendo las letras superpuestas. Si matamos a alguien mientras usamos las gafas térmicas, podemos ver cómo su temperatura corporal desciende drásticamente en apenas segundos, volviéndose completamente su cuerpo azul al enfriarse tras la muerte. Si no has dado clases de conducir, CJ cogerá el volante como un noob con ambas manos y además mirará hacia atrás al aparcar o al ir marcha atrás, en lugar de mirar los retrovisores del vehículo, porque no se siente seguro conduciendo por su falta de experiencia. Sin embargo, cuando completamos todas las clases de la autoescuela y mejoramos nuestro nivel de conducción al máximo, CJ va tan sobrado que sujeta el volante con una sola mano como todo un pro. También, cuantas más horas conduzcamos por el mapa con un mismo coche, este al mismo tiempo se va ensuciando y cogiendo la suciedad del entorno y del suelo por el que pasamos. Si tenemos una cita con alguna de las novias de CJ, uno de los posibles planes que nos pueden salir es llevarla a comer a algún restaurante. Si el sitio le encanta, veremos una cinemática romántica con complicidad entre CJ y su chica. Nos van, qué galán. Pero si detesta el sitio, pondrá gestos con cara de mierda mientras suena Killing in the Name, de Rage Against the Machine. Hay una diana de tiro con el modelo de CJ, con sombrero y una Tec 9 en cada mano, con un blanco en el pecho, aunque si le disparamos no ocurrirá nada, que solo es mera decoración de las tiendas de Ammunition. Al noreste del desierto de San Andreas se encuentra una fosa excavada en la arena, junto a una camioneta Bobcat. Dentro de la fosa hay 6 bolsas negras para cadáveres en total. Siempre se ha especulado qué podrían contener: cuerpos de gente que intentó entrar al área restringida, científicos que eliminaron para que no revelasen demasiada información, experimentos genéticos, soldados e incluso los cuerpos de alienígenas. Pero también es una referencia a los ajustes de cuentas que hacen las mafias con los deudores de los casinos de Las Vegas. Dentro del área restringida, inspirada obviamente en el Área 51, hay un laboratorio inaccesible que se parece bastante a Black Mesa en Half-Life, y hasta podemos encontrar una palanca muy similar a la que usaba Gordon Freeman en esta saga. De hecho, hay una sala llamada Black Mesa, a la que solo podremos acceder en la misión de Black Project y que está dentro del Área 69, donde hay una maqueta del mapa de San Andreas. También en el desierto, cerca de Fort Carson, si vamos por la carretera al oeste, la que va junto al río, podemos encontrar una cueva secreta que podemos visitar y que viene muy bien para evadir a la policía y bajar nuestro nivel de búsqueda con la estrella que hay dentro. Sí, hay tiburones en el juego, pero ver a uno es un encuentro aleatorio tan raro que podrías tardar días buceando las aguas de San Andreas constantemente hasta que uno decida spawnear. Si metemos la parte baja de nuestro vehículo en el agua hasta cubrir por completo el tubo de escape, bajo el agua veremos que el tubo emite pequeñas burbujas de aire. Igual que CJ deja salir más burbujas de aire cuanto menos oxígeno le queda. Hay un edificio completamente abandonado en el desierto al que no se puede acceder de ningún modo y que en los archivos del juego aparece nombrado como laboratorio de investigación. En Montgomery, en cambio, hay un edificio quemado parcialmente y en el que se pueden ver algunos rostros en las ventanas y en las manchas negras del propio edificio. Lugar en el que algunas de esas mismas ventanas se iluminan de noche, dando a entender que alguien reside aún en él, pues las luces que emiten son celestes, pudiendo ser hasta un miembro del programa Epsilon, la mítica secta de la saga que todavía vive ahí. Cerca del Puente Gant, en San Fierro, está el centro de conservación junto a una pieza del propio Puente Gant y un cartel donde se reflejan datos actuales del modelo 3D original que tiene el puente, su número de texturas, polígonos, longitud, altura y hasta cuánto ocupa en nuestro maldito disco duro. Esta información vale millones. En la torre sur del Puente Gant, en el pilar de la derecha, si vamos hasta arriba del todo con el jetpack, encontraremos un cartel que reza: "No hay ningún huevo de Pascua aquí arriba, lárgate". Gracias, Rockstar. Si disparamos a la luna con el sniper, podremos modificar su tamaño y el brillo con el que ésta ilumina toda la ciudad de Los Santos, haciendo que se acerque más a la Tierra. Este es un easter egg que aparece en muchos juegos clásicos de la saga. La razón es que Rockstar nunca fue capaz de decidirse en sus primeros juegos de qué tamaño debería tener la luna en el cielo nocturno, así que decidieron dejarlo en manos de los jugadores. Además, en el cielo estrellado siempre podremos observar cómo brilla la constelación de Rockstar, donde un conjunto de estrellas conforman siempre la letra R de la legendaria compañía. Además, cada noche la luna estará en una fase lunar distinta, y no siempre será igual. En las duchas de cualquier comisaría del San Andreas encontrarás toda clase de artefactos con forma sospechosa, un modo de Rockstar de burlarse de las prácticas de los agentes de policía en las duchas, así como otras perversiones. El cartel de Vinewood es tan mítico como el de Hollywood en Los Ángeles,
al igual que el Chemosphere, otra mítica construcción ubicada en la misma ciudad. Una casa famosa y futurista con forma de ovni octogonal construida en los años 60 por el arquitecto John Lautner. Otro lugar emblemático es la Roca del Cipote. El nombre habla por sí solo. Es bellísimo. El lema de Prolapse, una empresa de ropa deportiva, es Train Hard, entrena duro. Pero algunos de los carteles publicitarios de la compañía aparecen con una S pintada, como si algunos miembros de las bandas los hubiesen pintado para que ponga Train Hard, algo así como tuércelo duro. Si vamos en moto y llevamos ropa holgada o cualquier tipo de prenda, podremos ver cómo la ropa de CJ se mueve si vamos a gran velocidad a causa del viento, sobre todo si llevas una sudadera con capucha. Y este juego es de 2004, ¿eh? En PC, si pulsamos la tecla de activar las mayúsculas, encenderemos o apagaremos la luz del foco que llevan los helicópteros de la policía, aunque no podemos controlar hacia dónde apunta esta, pero es un detalle cojonudo poder hacerlo. Las bolsas de basura que hay tiradas por ahí en la ciudad, en la calle, tendrán moscas sobrevolando alrededor atraídas por la mierda y el contenido de las bolsas. Si vamos vestidos con estilo, ropa cara, cuando nos roben el coche o nos peguen, los NPCs a veces harán referencia a esto, o el diálogo de CJ cambiará. Lo mismo pasa si somos gordos, cuando nos arrestan, o cuando quedamos con una cariñosa. Hell no. Money ain't worth. La misión en la que podemos pilotar la cosechadora, o Harvest en inglés, es un guiño a Body Harvest, otro juego bastante desconocido de Rockstar Games. San Andreas fue el primer juego de Rockstar en el que el protagonista podía vomitar. Si vas al restaurante más cercano de cualquier franquicia de comida rápida, tras elegir tu comida, puedes apretar varias veces el botón de comprar, unas 12, y provocaremos que CJ vomite en pleno restaurante. Eso sí, tras hacer esto no podrás volver a comprar comida en el local en el que lo hagas y deberás esperar unas horas para volver a ser un cliente o puedes cargar partida. Cerca de donde encontramos el pozo de desechos tóxicos en Montgomery, donde se advierte la presencia de restos biológicos, está el hospital Crippen Memorial, siendo Crippen el apellido del Dr. Harley Harvey Crippen, el primer asesino y fugitivo de la ley atrapado gracias al telégrafo. También este pozo es un guiño a la película de The Ring y a Samara, la maldita niña que salía de este pozo, pues fue donde murió. En Downtown hay un edificio que tiene el cartel de Zombotech, en referencia a la corporación Umbrella de la saga Resident Evil de Capcom. Y Zombotech se dedicaba a la investigación genética, algo que podría haber desencadenado la creación de un nuevo virus que convierta a todo el mundo en zombies, como el de esta mítica saga. El puente que pasa sobre Grove Street tiene paredes que se pueden romper si las disparas, ya que está programado así para que en la misión End of the Line se rompan cuando Tenpenny cae con el camión de bomberos en plena calle. Los rangos de piloto que podemos conseguir esconden guiños a personajes y sagas famosas. El rango Biggs es un guiño a Biggs Darklighter de Star Wars. También está el de Wedge, otro personaje de Star Wars, Wedge Antilles. Red Baron, al piloto alemán el Barón Rojo. Gus, Jester y Iceman de Top Gun. Chappie es el personaje de Iron Eagle. Y Noobs, el jugador de GTA 3 que voló el dodo durante 49 horas. Welding and Weddings es un falso negocio de bodas express donde puedes ir a casarte, como en la capilla de Las Vegas. Pero en el fondo es un taller clandestino, en el que por $500 podremos poner una bomba a nuestro coche y luego activarla remotamente cuando queramos. Hay dos coches fantasma en el juego. El Glendale Fantasma, que se cree que es un guiño al Ford Anglia, el coche volador de Harry Potter y la Cámara de los Secretos, de cuando Harry y Ron robaban el coche al señor Weasley para regresar ese año a Hogwarts. Y también está el Sadler Fantasma, otro vehículo muy similar al primero, pero en versión camioneta. En la tienda de Zero podemos encontrar figuras de acción de Tom, el protagonista de Vice City, y de Lance Banks, que también aparece en otros carteles de la ciudad, así como de James Earl Cash, el protagonista del primer juego de Minecraft, junto a Pixie, el cuarto antagonista que llevaba una motosierra en la mano y otro arma colgando, o incluso maquetas de otros vehículos que podemos conducir en la saga. También en la comisaría hay en algunos tablones fotos de James y en algunas tiendas aparecerán clavos para la pistola de clavos que usábamos en Manhunt. Hasta dentro de un bar hay un graffiti de un miembro de Cerberus, la milicia que aparecía también en esa saga de Rockstar. En la última misión del juego, dentro del Palacio del Crack de Big Smoke, encontraremos una estatua de cómo iba a ser su diseño originalmente en la beta de San Andreas, con una escopeta y una Mac 10, con una camiseta de baloncesto. Un intento de Big Smoke por mejorar su imagen ante sus súbditos, de alimentar un ego carcomido por el arrepentimiento y la culpa, o más bien un delirio a causa de las drogas que consumía.
Hablando de estatuas raras, hay una estatua en concreto en Atrio, que bien podría ser del bananero jalándose el ganso, mientras que las demás estatuas de su alrededor aparecen tapándose los ojos para evitar presenciar este acto. En Fern Ridge, en el refugio de Catalina, donde hacemos las misiones con ella, junto a la casa hay 3 hoyos cubiertos con tierra, donde supuestamente Catalina enterró a sus exnovios. Catalina se enamora de Carl, pero es una loca del coño y apasionada que acaba pirándose al final a Liberty City con Claude, quien termina siendo su pareja estable y sin acabar bajo tierra como sus anteriores novios. Seguramente la razón de esto es porque Claude, el protagonista de GTA 3, es el único de la saga que no habla. Además, en las ventanas de la cabaña de Catalina se ven balazos y sangre en el suelo de la entrada, pues quizás ella era quien los atraía aquí y los mataba desde fuera. Sin ir más lejos, las misiones de Catalina son todo atracos o referencias a crímenes que cometieron Bonnie and Clyde. En el rancho de Mike Toreno y en el Little Pro Film hay 2 mapas idénticos. Los puntos que marcan son las ubicaciones de San Andreas donde supuestamente se ven ovnis, como The Big Ear, o cerca del área restringida. Pero en realidad este mapa es el que tenía GTA San Andreas en su beta, pues sale una isla que no existe en el juego final. En el pueblo de Angel Pine, si volcamos alguno de estos cubos de basura, al observarlos con el sniper o la cámara, veremos que dentro hay mapas de Vice City, en un guiño a cómo Rockstar representa así la gran diferencia de calidad de Vice City a GTA San Andreas. En muchos pisos francos, CJ puede encontrar fotos de 2 de sus novias, Bárbara y Katie. Lo raro es que Katie aparece fotografiada con otro hombre que no es CJ, a lo mejor su ex o algún familiar de la chica. ¿En serio no tenía otra foto para dejarle a CJ? Así como fotos que son de la vida real y que metieron en el juego, fotos de la playa, del mar. Hablando de fotografías, cerca del cruce de Flint hay un extraño personaje fotografiando el paisaje. Tras observar un rato el panorama, saca una foto, hace un gesto de que le ha salido bien y camina como si nada hacia el mar, donde acaba cayéndose y ahogándose. ¡Me muero! Esta curiosa escena es una alusión a la automorición que hizo el ganador del premio Pulitzer, el fotógrafo Kevin Carter, aunque muchos creen que acaba tirándose al agua y muriendo a causa de un glitch del juego. Si le atacamos, comenzará a sacarnos fotos a nosotros, pero si disparamos cerca de él, huirá como una perra y como cualquier otro NPC. El gimnasio de Verona Beach es un homenaje al legendario gimnasio de Muscle Beach, situado en Los Ángeles, al aire libre frente a la playa, la que se inspira la de Verona en San Andreas. Es el único gimnasio del juego que está disponible desde el inicio. En el taller de Michelle, en San Fierro, donde podemos arreglar los coches, si entras a pie y usas la cámara o el sniper, podrás ver que Michelle maneja herramientas de todo tipo. Catalina tiene un montón de diálogos ocultos que nunca llegamos a ver por empezar demasiado rápido sus misiones. Pero si das una vuelta con ella, saldrán otros diálogos. Real cool. You're just an idiota. And you're real charming, a proper lady. Maricón. See you around. Thanks and everything, bitch, but you crazy. If you was the last bitch on earth, I'll start going out with an animal. You're too fucking loco, señorita. Soy todo un galán. Si te alejas de tu vehículo, no es que el coche desaparezca simplemente como en otras entregas. Cuando nos alejamos, lo que sucede es que la policía nos ha confiscado nuestro vehículo y encontraremos todos en el garaje de la comisaría más cercana esperándonos. TJ puede saltar mientras nada, lo cual no tiene puto sentido alguno porque no se está apoyando sobre nada y salta como un salmón río arriba. En el desierto, cerca de Big Ear, hay otra enorme antena kilométrica. Si te acercas a ella, aparecerás automáticamente en la cima, con el paracaídas ya puesto y para que disfrutes de las magníficas vistas. Los personajes de las pantallas de carga y artworks del juego son personajes que salen en San Andreas, aunque no lo parezca. Es solo que sus modelos in-game y sus diseños del artwork son completamente distintos. El rapero naranja es la versión beta de OG Locke, o el que aparece con camisa junto con Sweet y Ryder es el puto CJ después de dejar las drogas. La rubia cachonda es Rochelle, una exnovia rapera de Mad Dog, o quizás sea este otro NPC que aparece en el club de cariñosas durante la misión de Ice Cold Killa, pues comparten el mismo tatuaje sobre el pecho, aunque el pelo es distinto. También uno de los modelos de NPCs de los Families, que lleva el pañuelo en la cabeza, siempre que parece Tupac, tiene la voz de Sean Fonteno, el actor que dio vida a Franklin en GTA V. Si en la misión en la que debemos saltar del avión olvidamos el paracaídas, tendrá lugar una cinemática secreta bastante graciosa. En la misión del hotel, el tío que hay en las escaleras tirado medio muerto no recibirá daño por mucho que le disparemos, siendo inmortal y un blanco perfecto para practicar nuestra habilidad con las armas y subirlas de nivel. Si matamos a la novia de Sweet durante su misión, Sweet comenzará a dispararnos aunque seamos su puto hermano, con intención de asesinarnos. ¡Qué perro!
Todo por un par de tetas. Al comienzo de la misión de César Villalpando, lo que sostiene Kendall en la mano es un frasco rosa que podremos ver en otras tiendas, y se trata de lubricante hecho con manteca de cerdo, empleado para hacer el delicioso. José llama pendejo a CJ en español y Kendall le contesta como si lo hubiese entendido. Who's this pendejo? What? Dickhead, this dickhead is my brother. Todos odiamos la misión de perseguir el maldito tren junto con Big Smoke montados en nuestra moto. Pero no es que Smoke sea manco o ciego o no sepa disparar, es que los vagos que hay sobre el tren tienen mucha más resistencia al daño para evitar que la misión sea demasiado corta. All we had to do was follow the damn train, CJ. El cartel parodia de Star Wars de la compañía llamada Star Balls Demolition Market tiene un eslogan: Hostes ad pulverem ferire, que en latín significa pulverizando al enemigo. Un lema para Rockstar que representa cómo siempre han tratado de ser los mejores de la industria, aplastando a la competencia. Y vaya si lo han conseguido, pues son los que más videojuegos han vendido en toda la historia. Otro cartel en una vitrina de la gasolinera de Tillamook es Max Payne, en una parodia a otra gran mítica saga de Rockstar Games, Max Payne. El cartel de True Crime, basura verdadera, es una burla a la saga de True Crime, que intentó competir con Rockstar y los juegos de GTA, pues los juegos de True Crime son un intento de copia de los Grand Theft Auto. En el legendario Monte Chiliad hay unas enormes huellas gigantes sobre el terreno en uno de los caminos, que vistas desde arriba con el jetpack indican la presencia de un ser que pasó por aquí, de enormes dimensiones y que se creen que pertenecen al Bigfoot, convirtiéndose este en el primer legendario mito de GTA San Andreas, por el cual se creía que era posible ver en el juego al Bigfoot y que nadie ha encontrado ni descubierto aún. Sí que es verdad que en referencia a esto, Rockstar metió al Bigfoot en Red Dead Redemption 1 Berries and mushrooms, you fool. e incluso en GTA V. Wait a second. Is this a fucking mask? El loro de Tony dice la misma maldita frase que Tony Montana en Scarface, a quien debe su nombre. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. I never fucked anybody over in my life, didn't have it coming to me. El lago Marrón es otra localización bastante peculiar. El agua de esta pequeña laguna es mucho más oscura que el resto. Sus aguas estancadas no son cristalinas y si dejas caer cualquier cosa dentro no podrá verse desde la superficie. Aunque si nos sumergimos con CJ y buceamos como si nada, el agua es cristalina. Lemmings es el nombre que se da a los NPCs más curiosos de todo el juego, porque son NPCs que Rockstar programó para desvivirse. Personajes que de pronto deciden que su vida ya no tiene sentido y se arrojan desde las alturas para acabar con todo, solo que a veces no lo consiguen y se levantan después de tremenda hostia como si no hubiese sucedido nada. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. El letrero de las Venturas es una imitación del que nos da la bienvenida a la ciudad de Las Vegas en la vida real. El café Lady Di, un guiño a la fallecida princesa Diana de Gales. El bar Little Proud Inn, cerca del área restringida, es un punto de reunión de frikis y creyentes en el fenómeno de los ovnis, inspirado en el bar de la vida real de Nevada llamado Little Inn, que frecuentan todos los cazadores de ovnis y aliens. Locals Only, una franquicia de tiendas patrióticas para gente local, en referencia al racismo que sigue habiendo hoy en Disparos Unidos, pero principalmente a la tienda de la comedia británica de la BBC, The League of Gentlemen, que tenía este mismo cartel. El paseo de la fama de la avenida Vinewood es clavadito al que hay en Los Ángeles, en Hollywood. Los zumitos de naranja y manzana de Love Juice, o jugo del amor, son una referencia a la droga energizante que consumía el grupo Love Fist en GTA Vice City, de la que también existen muchos carteles publicitarios. En Downtown hay un edificio donde las luces de las ventanas de cada apartamento forman una R de Rockstar por las noches. Otra, una nota musical, cerca de este primero, hay unos murales que solo se encuentran en los lugares más pobres de Todos los Santos y con una clara influencia mexicana, que son murales de la Virgen de Guadalupe. Pero no son una referencia a la serie, tranquilos. Tienen el texto de Jesús te salva, en referencia a cómo en GTA 2, el único punto en el que podíamos guardar nuestra partida era una iglesia evangélica. Another soul saved. Y un negocio llamado One Cars, en referencia al distrito residencial de GTA 2. El Big Point Building es uno de los edificios más altos de todo el juego, un guiño a otro edificio real de San Francisco, la pirámide Transamérica, que tiene una forma muy parecida. Pero si entras en el edificio, podrás subir hasta lo más alto y encontrarás un paracaídas para poder saltar. El número 69, que ya sabemos a qué postura hace referencia,
que aparece por todos lados en este maldito juego, hasta en las pistas del aeropuerto. Hay toda clase de NPCs en San Andreas, pero algunos de ellos son especiales. Hay una que se parece al personaje de Catherine Trammell, de Sharon Stone en Instinto Básico, con el vestido blanco y todo. Uno de los modelos de pandillero de los Family se parece al personaje de O-Dog de la película Infierno en Los Ángeles. Otro es Tree Styles en Boys in the Hood. Viste exactamente igual y es muy similar también a Will Smith en El Príncipe de Bel-Air. Otro de los peatones es D-Loc de la película de The Wash, interpretado por Snoop Dogg. Hasta está el puñetero Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. En la persecución de la misión de Just Business hay muchas secuencias y partes de la persecución que son iguales a la que había en Terminator 2. Pero si hablamos de las influencias de San Andreas, no hay que olvidar que en GTA 3 y Liberty City la inspiración eran totalmente pelis como Uno de los Nuestros o series como Los Soprano. Para Vice City, todo Scarface fue una biblia para el juego, así como la serie de Miami Vice. Pero, ¿qué hay de San Andreas? GTA San Andreas tiene lugar en los años 90, momento en el que Estados Unidos se vivieron grandes protestas y revueltas como las que hubo en Los Ángeles. Fue el momento de apogeo de las bandas, las pandillas, las hostilidades crecieron más que nunca, nació el género de películas del gueto, el gangsta rap y todo aquello que hablaba de la vida que llevaban los pandilleros, como todos los que vemos por todo GTA San Andreas. Sin ir más lejos, la peli de Ice Cube, Menace to Society. La fotografía de esa peli inspiró todo el ambiente y tono general que vemos en el juego. Su color, sus calles, hasta la maldita música. Antes de la salida de GTA San Andreas, Rockstar estrenó un corto precuela en el que se veía cómo los balas atacaban la casa de los Johnson y le comunicaban que su madre había muerto, y dicha escena fue sacada completamente del final de esta misma peli. Hasta cómo Tenpenny y los suyos tiran del coche a CJ y lo dejan tirado en territorio enemigo es justo lo que sucede en esa misma película. El hermano de CJ, Sweet, está basado en el papel de Ice Cube para esta peli. Kendall es Ronnie, Ryder es AWAX, ya que ambos son adictos a la droga y hablan muy parecido. Wake up, Nick. $3. I am the real deal, fool. Joder, si hasta el actor que da voz a Big Smoke en San Andreas es el mismo que hacía de Chauncey, que al igual que Big Smoke es gran amigo del prota y acaba traicionándolo igual, aunque su aspecto de nuestro gordito favorito con gafas está basado en el del rapero Notorious Big. Pero CJ y su aspecto se basan en el del padre del hip hop y las bases, en el maldito Dr. Dre. Muchas escenas de esta peli inspiraron cinemáticas, personajes y momentos de San Andrea legendarios, hasta cuando van a comer y les atacan los balas, el atraco de Ryder al Clacking Bell, I feel sorry for your dad. I feel sorry for your mother. What you say about my mama? la escena del dominó, Give me 15, motherfucker. I'll write it down in a second. Let this nigga win again. Fuck you, nigga. y hasta cosas de la peli de Boys in the Hood. La rivalidad entre bandas como los Grove y los Balas está sacada de la peli de Colors. Hasta cuando los atacan en el funeral de la madre de CJ, es también una escena de esa misma peli cuando la banda rival interfiere en un entierro. Cuando van a recoger a O.G. Locke de la cárcel, la escena está tomada de la peli de South Central. Al tirar al manager por el puente es de la peli de Good Guys Wear Black. César está basado en César Sánchez de la peli de 187, pues su aspecto es muy similar. Angel Pine en general se parece mucho a la ciudad de la que escapaba Rambo en la primera peli. The Truth es una parodia de Wyatt, el personaje de la peli de Easy Rider. La caravana de The Truth tiene una matrícula curiosa, EREHTTOU, que al revés significa Outer, ahí fuera, que junto con el nombre de The Truth, la verdad, conforman el eslogan completo de La verdad está ahí fuera de la serie de Expediente X. Oh man, I don't know you. Prank caller, prank caller. Lo mismo que decía Lance, el camello de Pulp Fiction. I don't know you. Who is this? Don't come here. I'm hanging up the phone. Prank caller, prank caller. Guzimu se basa en el aspecto de Neo en Matrix. JCB es el personaje de Wesley Snipes, Nino Brown, en la peli de New Jack City. En la misión de Stowaway, los agentes que debemos eliminar son muy similares a los hombres de negro. El robo que CJ planea con Guzimu del casino rival y cómo lo planean se asemeja a la peli de Ocean's 11. De hecho, muchos momentos y secuencias de esa misión son iguales a los de esta película. El salto que hace CJ desde la presa al agua es de la peli de James Bond, GoldenEye. Cuando CJ roba un helicóptero con un imán y se lleva un furgón blindado para un golpe, es lo mismo que hacían en la película de Solo se vive dos veces. La misión de Don Peyote está sacada de la película de The Doors, donde una banda bajo la influencia del peyote pasa varios días en el desierto. Todas las misiones y la trama de los casinos con Ken es similar a lo que sucede en la peli de Casino con Robert De Niro. El
palacio de Crack the Smoke es el Graham Court de la película de New Jack City. Crack, la persecución final de Tenpenny en el camión de bomberos, es literal la misma persecución que la de la peli Con Air de Nicolas Cage, donde su personaje persigue al villano principal que acaba de robar un camión de bomberos. Hasta cuando dos policías tiran sus donuts al suelo, también sale en esa peli. Y cómo acaba Tenpenny estampado en Grove Street es el mismo final que le espera a Alonzo Harris en Training Day. 23-hour lockdown! You never understood what I did. Don't do it, man. He's gone. Si la lías parda y te persigue la policía o el ejército, en lugar de sobornar a nadie, si te cambias el peinado o la ropa, las estrellas de búsqueda desaparecerán al alterar tu apariencia, porque la policía estará buscándote con tu anterior aspecto y ropa. Las matrículas de los coches cambian por Los Santos, San Fierro, Las Venturas, dependiendo de en qué zona del mapa nos encontremos. En el cine de Commerce echan Reservoir Dogs, una parodia del peliculón de Tarantino Reservoir Dogs, ya que varios actores de esa peli han prestado su voz a varios personajes de la saga de GTA. Señor Rosa. ¿Yo, señor Rosa, por qué? Porque eres maricón, ¿vale? En casa de Ryder hay un póster de la carátula original de Vice City, y los muros de un edificio de Vinewood aparecen cubiertos por las portadas de Vice City con la de GTA 3 y GTA Double Pack. Cruzar el mapa de un lado a otro caminando con CJ nos llevará algo más de una hora, atravesarlo por completo, demostrando que GTA San Andreas es uno de los mapas clásicos más grandes que hicieron en aquel momento. Hay otros NPCs que van vestidos como Elvis, los seguidores de Elvis Presley, y que veremos por Las Venturas, haciendo referencia al fanatismo que existe aún a día de hoy por Elvis, en la ciudad de Las Vegas, y hasta podrás cortarte el pelo en la peluquería para tener su mítico tupé. Durante la misión de Drive-By, hagas lo que hagas, CJ no puede conseguir un nivel de búsqueda ni estrellas ni aumentarlo por muchos delitos que cometa, así que es un buen momento para ir a otras zonas o islas del juego, sin que la policía te arreste o te maten por ir pronto en el juego a sitios en los que no deberías estar aún. Al comienzo de la misión de Nine and Axe están jugando al dominó de chill, pero en el plano cenital que vemos de cómo están las fichas, ninguna de ellas encajan con las demás, y el espejo que hay detrás de Ryder se mueve. Sí, hay un geyser en Bone County llamado Regular Tom y que podemos ir a visitar. El enorme rodillo gigantesco que hay en la playa de Santa Maria Beach es una referencia a la escultura de Walk On del artista Carl Chen de 1988 y que también está en la playa de Los Ángeles, con un grabado de la ciudad en su interior para poder trazarlo en la arena de esa misma playa. La tabla de surf que aparece en todos los roperos de los pisos que compremos con CJ tiene una imagen que es de Ocean Beach, una de las principales localizaciones de Vice City y City Stories, tomada de la postal de la web de Ken Paul. Hay tormentas de arena en el juego y hacen especialmente difícil pilotar la mayoría de aviones, salvo los de gran tamaño, que tienen más estabilidad. Hablando de aviones, podemos ver el rastro que dejan detrás de sí los aviones que cruzan el espacio aéreo de San Andreas, e incluso cuando pilotamos uno, los puntos brillantes que aparecen en la brújula del minimapa nos muestran la pista de aterrizaje más cercana. También se pueden dar tormentas tropicales y fuertes vientos que sacudirán todos los árboles y palmeras del entorno, y cuando deje de llover, podremos ver el arco iris a lo lejos sobre el cielo ya despejado. Acaban de ver gotas. Cuando hace calor se pueden ver las ondas de las altas temperaturas reflejadas en el propio ambiente de Los Santos. Y cuando llueve, los faros de los coches se reflejan en los charcos de agua formados por la humedad del pavimento y asfalto de las calles. Hay una estatua de un pollo gigante que es el más grande del mundo, que en inglés se traduce como el pollo más grande de la Tierra. La silla de ruedas que hay en el muelle de Fisher's Lagoon bien podría ser una referencia a Manhunt, o en realidad al muelle, el lago y la cabaña de Viernes 13. Agárrame la que me crece, me cago en la pleco mío, tío. Donde en la segunda entrega mataban a Mark, que iba en una de estas, aunque en la matanza de Texas también había otro tío que iba en silla de ruedas. Al comienzo, si corremos demasiado, CJ se cansará enseguida y comenzará a jadear, teniendo que parar para recuperar su aliento, porque no tendremos mucha estamina. Si corremos habitualmente, iremos aumentando de forma gradual la resistencia de CJ y podremos correr durante más tiempo. Al igual que si no paramos de comer, podemos engordar y poner a CJ como una bola de sebo que no será capaz ni de hacer mates en las canastas, ni de saltar vallas. Hay trapicheos de droga entre los NPCs que intercambian dinero por mercancía, o hasta camellos que quedan con clientes en las calles y uno baja del coche para producir el intercambio a espaldas de la policía. Si les pillan, la poli les persigue sin descanso. Durante la cinemática de la misión de Green Goo, hay un glitch que se puede dar que le deformará por completo la cara a CJ en plena secuencia. Si abandonamos nuestro vehículo en plena misión y vamos con alguien de copiloto, al irnos corriendo y dejándoles tirados, nuestros panas se quejarán de CJ y acabarán pilotando ellos y largándose. CJ no se corta un pelo y contestará a los insultos o cumplidos que le lancen los diferentes NPCs con los que nos cruzamos.
Okay, fine. Now shut up. Si seguimos durante demasiado tiempo a un personaje, este se acabará dando cuenta y se pondrá nervioso, haciendo que nos pegue y nos encare, o que se asuste tanto que saldrá chillando y huyendo para ir hasta la policía o simplemente escapar de nosotros. Si en una misión debemos conducir con el coche de otro personaje que va de copiloto, al dañarlo o tras un fuerte impacto, se girará hacia nosotros y nos mirará con cara de ¿qué cojones estás haciendo con mi coche? Si entramos con un coche de la policía al garaje de la comisaría, evitaremos que salten las alarmas nada más entrar. Se dice que las fotos que hay colgadas de los 5 personas de color que hay en la pared de la peluquería son en realidad los retratos de los 5 integrantes de los Jackson 5, la primera banda de Michael Jackson junto con sus hermanos. El modelo de avión Hydra tiene grabadas las siglas de MA, que eran las siglas que empleó el estudio de Rockstar North para la creación de GTA 2, y en una garita en un ordenador se puede ver el trabajo de programación que hicieron los creadores durante el desarrollo de San Andreas. Hay una iglesia en el juego que tiene autoservicio de confesionario para coches, como si fuese el Macauto, solo que en vez de comprar hamburguesas, confiesas tus pecados y sales absuelto en cuestión de segundos. Justo al lado de esta iglesia, en el cementerio, hay una tumba con el nombre de Scott Wilson, uno de los desarrolladores de este juego. También hay decenas de fotos y guiños a la actriz de cine no por Candy Sachs, que aparecía en GTA Vice City, así como un enorme cartel de esta cariñosa, otro de Avery Carrington, e incluso Ken llega a mencionar a Tommy Vercetti, el prota de Vice City, durante una misión del juego. Tommy Vercetti, please. Tell him Ken Rosenberg called. Y el Teatro Tiki tiene un ídolo en la entrada que es el mismo que aparecía en GTA Vice City. Hay una estadística del juego que se llama suerte, pero por mucho que la aumentes no incrementará las posibilidades de ganar en el casino ni nada, porque no sirve para nada. Por la tarde y por la noche, si visitamos cualquier granja, no escucharemos ni un ruido, ni veremos a nadie. Pero por la mañana, bien temprano, aparecerán cosechadoras y granjeros trabajando pronto en el campo para recoger los frutos de su trabajo diario. Bueno, pues a seguir trabajando. Si empezamos la misión del Pier 69 con un rifle de francotirador en nuestro inventario, no sucederá nada, pero si no tenemos ni traemos uno, César nos dejará el suyo para empezar la misión. Si provocamos un incendio en cualquier punto de la ciudad, los bomberos no tardarán en llegar y comenzarán a apagar el fuego con su manguera hasta extinguirlo. Si matamos a muchos NPCs en una misma zona, tarde o temprano aparecerán los paramédicos, que desfibrilarán a algunos de los cadáveres trayéndolos de vuelta a la vida, como si fuese un puto milagro. Aunque si pisamos los charcos de sangre que dejan nuestras víctimas, iremos dejando huellas de sangre hasta que se sequen. Podemos pedirle a alguien de nuestra banda que nos saque una foto, o nosotros mismos hacerle una foto a ellos, momento en el que posarán y harán el gesto representativo de la banda a la que pertenece. Pero si nos adentramos en territorio de los balas u otras bandas y nos ven, estos pueden golpear o dañar nuestro coche porque no somos bienvenidos. Si buceamos y encontramos un banco de peces, estos se dispersarán al acercarnos demasiado a ellos, aterrorizados. Aunque también podemos disparar y matar a los pájaros que sobrevuelan el mapa con nuestras armas, haciendo que desaparezcan al instante. Si durante la misión de Don Peyote hacemos caso a lo que nos dice Paul de que paremos el coche porque tiene que vomitar, al hacerlo y ponernos a un lado de la carretera, veremos cómo este sale y comienza a echar hasta la primera papilla. Y cuando termina se subirá de nuevo al coche dejándonos continuar con la misión. Gracias, Paul, por no potarme el coche nuevo. Si llevamos nuestro coche hasta el estacionamiento de San Fierro, el aparcacoches de la entrada se tomará la molestia de conducir nuestro carro y llevarlo hasta el parking del garaje hasta que regresemos. Los Families, la pandilla de CJ, originalmente no iban a ser de color verde, sino naranja. Por eso uno de los tatuajes que nos podemos hacer incluye la frase de Orange Group en honor a esto. Por eso en algunas de las pantallas de carga hay personajes que llevan ropas de color naranja. Otra cosa que siempre me ha fascinado de San Andreas y que me parece de lo mejor de este juego es la magia de su mapa y escenarios. Sí, es un juego de 2004 y el mapa es objetivamente mucho más pequeño, pero ¿por qué se siente más grande que el de GTA V, que es el doble de grande? No solo es porque GTA V sea 50% desierto o esté vacío, las razones son muchas. Al comienzo de San Andreas solo tienes acceso a Los Santos, una ciudad que ya es más grande de por sí que todo el mapa de Vice City. Lo dije. No es broma. Pasamos horas aquí y tanto tiempo haciendo misiones, sembrando el caos, conociendo a tus panas, tu barrio, tu gente y los diferentes personajes, que para cuando desbloqueas los puentes a otras zonas, en tu mente ya has pasado semanas o meses en Los Santos haciendo toda clase de cosas. Esa sensación de viaje se traslada a otros juegos, como hicieron en GTA 4, Red Dead Redemption 1 o el 2. Te abren sus zonas según progresas en la historia en lugar de darte acceso a todo desde el minuto 1, como GTA 5. No es algo bueno,
bueno, porque te lo vas a recorrer en 5 minutos, te vas a aburrir y no hay sensación de progreso. Cada zona de San Andreas tenía su propio ambiente y encanto. Biomas particulares, clima y hasta su propia paleta de colores, bandas, barrios, convirtiendo el mapa en un parque de atracciones con distintas áreas temáticas, haciéndolo todavía más variado y divertido. Mientras que en GTA V da igual donde estés, que parece que no te has movido del sitio. Además, como era PlayStation 2, San Andreas tenía que ocultar siempre el horizonte con la niebla, porque si no la Play petaba. Pero le daba ese halo de misterio, fomentando que te perdieses por el mapa o nunca llegases a ver qué había realmente más allá. Sin embargo, en GTA V te subes a cualquier punto elevado del mapa y puedes ver los límites de todo. La sensación de inmensidad es superficial. Además, GTA V está conectado por enormes autopistas que te permiten cruzar el mapa en minutos y San Andreas no. Tiene carreteras cortadas, desvíos, cuevas, te obliga a callejear y a tomar rutas sin un puto GPS que te esté indicando el camino todo el rato en el minimapa. Y es que estoy seguro de que recuerdas el mapa de GTA San Andreas como la palma de tu mano, pero no el de GTA V. Y eso es porque te obligaban a memorizarlo jugándolo. Además, San Andreas está lleno de obstáculos, cañones, desniveles, puentes, ríos que te cortan el paso siempre, pero en GTA V todo es una línea recta y sin rodeos. Está más vacío, no hay tantos interiores visitables o lugares míticos que merezcan la pena recordar, al contrario que los cientos que recuerdas de GTA San Andreas. Todo San Andreas se siente vivo y como volver a casa, algo que los juegos actuales han perdido casi por completo, ¿verdad? Todos son ya escenarios generados, un puñado de árboles, arbustos, tierra, carreteras y elementos arrojados al azar sobre un mapa que se siente enormemente vacío, porque realmente no tengo ningún motivo ni la necesidad de curiosear para ver qué hay más allá, porque ya sé que no hay nada, literalmente. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Todo eso y mucho más es precisamente lo que hace a GTA San Andreas tan especial. Su diseño, sus calles, su ambiente, los cientos de misterios, easter eggs y detalles realistas. En un juego de hace 22 años, adelantado a su tiempo. Este vídeo podría durar 10, 12 horas, porque aún a día de hoy se siguen descubriendo cosas en San Andreas. Pero su verdadera esencia es que tú ves la casa de CJ o cualquier rincón de Grove Street y lo reconoces. Grove Street. Home. Porque este fue el barrio en el que todos crecimos de niños, la banda a la que pertenecimos, donde conocimos a Big Smoke, el callejón donde perdimos la virginidad con aquella primera cariñosa, las noches eternas haciendo matanzas por pura diversión, aburrimiento o simplemente recorrer el mapa en silencio con tu radio favorita de fondo durante horas y esa canción que aún no puedes sacarte de la cabeza. Podrías taparte los ojos y recorrer sus calles sin perderte. Conoces cada rincón y pasaste miles de horas buscando al Bigfoot u otros misterios que, aunque fuesen mentira, tú estabas convencido de que eran reales y que los ibas a encontrar. Esos tiempos no volverán. Y ojalá que GTA 6 nos vuelva a hacer sentir así a muchos, trayendo de vuelta esa ilusión por los videojuegos. Pero jamás habrá ningún otro juego como GTA San Andreas. Este guarda un lugar especial en el corazón de todos, porque cada vez que vuelves a él es como volver a casa. Y eso solo te va a pasar con aquellos juegos que no son solo leyendas o el mito de un 17º coloso, sino que forman parte de tu ADN y de tu historia como jugador y como persona. Juegos que estuvieron ahí para apoyarte y para elevarte en los momentos donde tú tocaste fondo, aunque fuese para hacerte olvidar toda la mierda que estabas viviendo a diario durante unos segundos, volviendo cada día a encender el PC o tu consola para volver a aquel sitio al que llamas hogar. Juegos que te cambiaron la vida. Like y suscríbete si fueron los mejores años de nuestras vidas y no lo sabíamos. Y también, si quieres que haga vídeo de curiosidades de todos los demás GTA y juegos de Rockstar.